Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Cuando Mamá Olvida, este espacio donde comparto información sobre la enfermedad de Alzheimer. Lo comparto desde el punto de vista de una hija. Cuando mi mami fue diagnosticada en 2013, yo no encontraba la información que me hubiera gustado tener en ese momento para entender mejor la enfermedad y para poder ayudar mejor a mi mamá a transitar esta enfermedad tan triste y tan larga. Fui aprendiendo mucho sobre la marcha, leyendo, escuchando, hablando con doctores, hablando con la enfermera que fue en la etapa final de la enfermedad de mi mamá, una de sus cuidadoras principales, y gracias a ella pues fue que aprendí más de esta enfermedad y de cómo tratar a los pacientes, y sobre todo en las etapas, en la etapa primera, en la etapa inicial y en la etapa media, que es cuando ellos todavía tienen como un poquito más de conciencia, se dan cuenta de las cosas y todavía puede haber mucha interacción con ellos. En la tercera etapa, que es donde ellos ya empiezan a requerir de muchísima más asistencia 24/7 y donde ellos ya no interactúan tanto, es un poquito más complicado interactuar con ellos de la manera en que estamos acostumbrados, pero siempre se encuentra la manera. Y gracias a ella yo aprendí a comunicarme con mi mamá de una forma, no con las palabras que usábamos, no con el lenguaje al que estamos acostumbrados, sino con un lenguaje diferente, un lenguaje más de amor, de cariño, de miradas y de abrazos, de tacto, y también de estar nosotros representando las cosas que queremos que ellos hagan en ese momento, ¿no? Como por ejemplo, decirles, vamos a lavarnos los dientes. Para ellos ya procesar esa oración va a ser un poquito más complicado que llegar con el cepillo de dientes y nosotros hacer la acción de lavarnos los dientes. Y en ese momento ellos van a poder como saber que es momento de lavarnos los dientes, o de vestirnos, o de tomar el baño, a la hora de comer, por ejemplo, no hacer esta acción de vamos a comer, en fin. Pero bueno, hoy les quería platicar del diagnóstico. No me voy a cansar de decir lo importante que es tener un diagnóstico temprano. De verdad, es que para mí esa ha sido uno de mis mayores arrepentimientos, no por otra situación, únicamente por desconocimiento. Como ni mi papá, ni mi hermano, ni yo teníamos ni idea de esta enfermedad, todos estos cambios que empezamos a notar en mi mamá, todos estos síntomas que empezaba ella a manifestar, para nosotros era totalmente desconocido. Era muy raro, muchas veces decíamos está muy distraída, está deprimida, está muy preocupada, está muy estresada, pero en ningún momento pensamos que pudieran ser los síntomas del principio de los síntomas de Alzheimer. Entonces, pues ahí se nos pasaron muchos años, yo creo que unos 3, 4 años, donde ella sí manifestaba los primeros síntomas. Nosotros no podíamos identificarlos, por eso hice como este video de los primeros síntomas, los red flags, ¿no? Que es la falta de memoria, es el primero, memoria a corto plazo, cambios de humor, desorientación, etcétera. Pueden revisar el video, ahí viene un poquito más detallado. Ya cuando nosotros de verdad nos empezamos ya a preocupar mucho porque decíamos, ya lleva mucho tiempo con estrés o preocupación o lo que sea que tenga, que la está haciendo tener estos olvidos, pérdidas de bolsa, llaves, dinero, olvidos de pagar cuentas, olvidos de hacer cosas que había dicho que iba a hacer y que no las hacía. Y era tan desconcertante que ahí fue cuando dijimos, hay que acudir con un especialista, pero ya habían pasado varios años. Entonces, bueno, una vez que acudimos al neurólogo, el doctor, desde luego que lo primero que va a mandar a hacer, van a ser exámenes de análisis de laboratorio, análisis de sangre para descartar alguna otra condición que pudiera estar afectando la memoria a corto plazo. Entonces, esto va a ser como lo primero, ¿no? Un examen, estudios de laboratorio, después se va a hacer un examen físico, donde se le va al paciente a checar pues reflejos, tono y fuerza muscular, la capacidad que tienen para levantarse de una silla y caminar por la habitación de manera fácil, ligera, sentido de la vista y del oído,
la coordinación y el balance. Esta parte del oído es bien importante que la chequen. Más adelante quiero hacer otro video sobre prevención y hay muchísimas cosas que se pueden hacer para cuidarnos y prevenir o cuidar nuestro cerebro de la mejor manera. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo platicando un día con mi hermano le decía, es que de la lista de todo lo que no se debe hacer para no caer en una situación de Alzheimer, al parecer pues mi mamá a todas les puso check, ¿no? Pero de esto quiero platicar más adelante en otro video. Voy a continuar platicándoles de lo que es el diagnóstico. Entonces van a hacer pruebas de laboratorio, un examen físico y en algunos hospitales o algunos doctores y en algunos países también se pueden ya realizar pruebas de laboratorio para hacer escaneos de cerebro. Antes, la única manera en que uno podía obtener el diagnóstico de Alzheimer era cuando moría el paciente. La única manera de saber era cuando ya moría el paciente, entonces analizaban el cerebro y podían ver estas placas amiloides que les decía en otro video, que son placas que se forman entre las neuronas. Y esto impide la sinapsis entre las neuronas, entonces de esa manera van muriendo. Se va perdiendo la información, las neuronas van muriendo mucho más rápido de lo que normalmente mueren y se van creando como estos huecos o estos espacios en el cerebro. Pero bueno, esto era antes. Ahora ya se pueden realizar ciertas imágenes donde se puede pues ver el estado físico del cerebro, ¿no? Y también se realizan pruebas neuropsicológicas, que en este caso, en el caso de mi mamá, fue lo que se realizó, fue, digamos, la parte determinante, fue una valoración neuropsicológica realizada por una especialista, una neuropsicóloga. Fue una prueba que duró 3 días, se hizo en 3 sesiones diferentes, de las cuales mi mamá se quejó muchísimo todo el tiempo. Yo no estuve presente en ese momento porque mi mamá vivía en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos. Perdón, mi mamá vivía en México, yo vivía en Estados Unidos. Bueno, todavía vivo aquí. Pero hablaba todos los días con ella y se quejaba amargamente conmigo y me decía, yo no sé para qué mi hermano me lleva, en este caso mi tío fue quien la acompañó a hacer estos exámenes. O sea, yo no sé para qué me llevan, si yo me siento bien, yo estoy bien, qué necios son todos ustedes, por qué están molestándome tanto, si yo estoy tan contenta en mi casa. En fin, ella se quejaba mucho, pero ya para ese momento ya todos estábamos no, algo aquí está mal, algo está pasando y tenemos que saber qué es, ¿no? Entonces el neurólogo mandó a hacer esta evaluación y entonces yo todavía lo conservo. Esto es de 2013, aquí viene el informe de valoración neuropsicológica al paciente, el nombre de mi mamá. Y entonces aquí, bueno, vienen todos los datos personales, todos los demográficos, viene el motivo de consulta. Y aquí viene, así tal cual dice, la paciente es referida por la doctora, quien solicita la evaluación neuropsicológica para determinar el estado actual del funcionamiento cognitivo. Los familiares refieren alteración a nivel de la memoria a corto plazo, olvidos frecuentes de actividades, desorientación temporal, discurso repetitivo y labilidad emocional. La habilidad emocional quiere decir cuando hay estos cambios como muy bruscos de humor o de estado de ánimo sin razón. Estos déficits no han afectado la funcionalidad y calidad de vida de la paciente. Hasta ese momento, mi mamá vivía de manera independiente en su casa, ella ya estaba jubilada, ella ya no trabajaba y manejaba, realizaba, en teoría debía realizar los pagos de su casa, era un adulto independiente, pero ahí fue cuando comenzaron los problemas, olvidaba hacer los pagos, perdía el dinero, compraba súper de más o súper de menos, en fin, ahí fue cuando ya se empezó a complicar la calidad de vida de mi mamá y su actividad como adulto independiente. Entonces, aunque aquí dice que no ha afectado la funcionalidad y calidad de vida de la paciente, nosotros nos dábamos cuenta que sí, que ya se estaba afectando, digamos, la rutina de mi mamá.
Entonces, bueno, vienen también una historia clínica, aquí vienen antecedentes familiares y antecedentes personales no patológicos, como por ejemplo se niega tabaquismo, ingesta de alcohol o de otras sustancias. Es muy interesante esta evaluación que se le realizó a mi mamá, porque es súper completa y se realizan varias baterías, varios tests, de acuerdo a la edad y nivel educativo del paciente, para de esa manera pues obtener resultados más adecuados, ¿no? Entonces, bueno, aquí se mencionan todas las pruebas y escalas aplicadas, el estado del padecimiento actual. Dice, se reportan dificultades a nivel de la memoria a corto plazo hace 1 año y medio. Los familiares han observado pérdida y olvido de objetos, desorientación temporal, discurso repetitivo. La paciente aparentemente está consciente de estas dificultades. Estas alteraciones cognitivas se acompañan de un cuadro depresivo. Hay un tratamiento farmacológico, pero existe dificultad en el apego, porque la paciente olvida tomar el medicamento. Actualmente la paciente vive sola y no cuenta con una rutina de actividades diarias. Este es otro gran problema y esto me lo comentó una amiga muy querida. Me dijo, por favor habla de esto, habla de ese momento en que los papás son independientes todavía, pero ya empiezan con los síntomas y se hacen cargo de sus medicinas. Obviamente conforme empieza a progresar la enfermedad, ellos van teniendo los olvidos que hacen que olviden tomar el medicamento y entonces ahí la enfermedad, si hay un cuadro depresivo, por ejemplo, y se olvidan de tomar la medicina, esto afecta terriblemente al cerebro y a los neuroquímicos, los neurotransmisores que hay en el cerebro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y con mucha delicadeza y con mucho respeto, ver de qué manera supervisamos que, por ejemplo, yo en el caso de mi mamá, ella pasaba muchas temporadas conmigo, temporadas muy largas, y en esos yo me daba cuenta que no los tomaba, entonces llegaba yo todas las noches como la mamá regañona. ¿Ya te tomaste la medicina? Desde este lugar como de yo soy la adulta responsable, y pues ese fue uno de mis errores, ¿no? Porque ella pues como que me decía, ¿y tú por qué me tienes que andar checando a mí la medicina? Yo pues porque se te olvida, mamá. Entonces no saben de verdad cómo, ahora que lo pienso, pero bueno, es la falta de información, es justamente por eso, es la intención de estos videos, difundir esta información, compartir esta información, es la falta del conocimiento lo que nos impide dar un mejor cuidado a los pacientes con Alzheimer. Entonces, si mis errores van a servir de algo, qué maravilla. Yo llegaba así con mi mamá, le decía, ¿ya te tomaste la medicina? Y mi mamá pues como que se molestaba. Claro, porque a quién le gusta que le estén diciendo, ya hiciste esto, ya hiciste aquello, pero bueno, yo lo que debía haber hecho era de una manera más prudente, revisar que su pastillero, ya tenía estos pastilleros con los días numerados, los días de la semana, pues ver que la medicina la estuviera tomando de acuerdo al día. Y si no, de una manera más sutil, decirle, ay, mira, no has tomado tu medicamento, y llevar el vasito con agua y ver que lo tomen. Es bien importante supervisar el medicamento cuando ellos están a cargo del medicamento. Llega un punto en que ya es el cuidador quien se va a hacer cargo del medicamento. Esta parte es súper importante. Ya hablaremos de esto en un siguiente video de los cuidados, cuando ya empiezan a requerir más cuidado los pacientes. Pero bueno, voy a seguir platicando del diagnóstico y de las escalas y pruebas que se le aplicaron. Fueron muchísimas, como les comentaba, fueron 3 días de muchas escalas, de muchos tests. La primera, desde luego, escala de evaluación de la enfermedad de Alzheimer. Viene un programa integrado de exploración neuropsicológica. Viene atención y memoria, inteligencia para adultos, prueba de memoria visoespacial, viene test de colores y palabras, test de aprendizaje verbal, escalas, un cuestionario de inventario neuropsiquiátrico, un cuestionario de información sobre deterioro cognitivo, la escala de depresión geriátrica, en fin, de verdad, y después fue muy completo esta evaluación. Después, obviamente, vienen los resultados y con la interpretación
adecuada, obviamente. Entonces, bueno, pues aquí viene todo. Me tardaría yo mucho en leerles todos los resultados y la interpretación, y además cada caso es diferente, desde luego, pero vienen aquí, por ejemplo, las escalas. Viene también, como les comentaba, todo es de verdad, es una evaluación muy completa que se tiene que hacer con un especialista únicamente, con un profesional de la salud. En este caso, les decía, fue una neuropsicóloga. Y viene un cuestionario de inventario neuropsiquiátrico, ansiedad, depresión geriátrica, calidad de vida, en fin. Al final viene la interpretación de la doctora acerca de los resultados obtenidos en cuanto a atención y concentración, presentación y conducta, orientación y nivel de conciencia, lenguaje, lectura y escritura, cálculo, gnosias, que es la capacidad de reconocer información, personas o cosas previamente adquirida a través de los sentidos. Vienen las praxias, que son las habilidades motoras, y viene la interpretación de la memoria. Los resultados, todos estos resultados, la doctora realizó una interpretación sobre todos estos aspectos: funciones ejecutivas, esfera socioemocional e impresión clínica. Aquí es donde ya ella da su diagnóstico. Entonces, se los voy a leer nada más para que vean más o menos cómo es que uno llega a este diagnóstico o cómo se ve, ¿no? Entonces, la impresión clínica, es decir, ya el diagnóstico de la doctora, dice: la queja principal es consistente con el rendimiento y resultado de la valoración. Existe una alteración significativa en el procesamiento de la memoria, corto y largo plazo, declarativa y no declarativa, y aprendizaje, que la ubica por debajo de lo esperado para su nivel y escolaridad. Como yo les mencionaba, se realizan estos test y estas pruebas de acuerdo a la edad y escolaridad del adulto o del paciente. Se acompaña de un déficit en el funcionamiento ejecutivo y práctico. De igual forma, destaca un enlentecimiento del procesamiento de información. Los resultados obtenidos evidencian que la gravedad del deterioro en el procesamiento cognoscitivo y funcionalidad, calidad de vida de la paciente concuerdan con un proceso deterioro cognitivo leve, con una disminución objetiva de la memoria y en el funcionamiento práctico y ejecutivo. Y aquí es donde esta parte fue la que nos rompió el corazón a todos. Con los datos obtenidos, es probable que con la progresión del deterioro, el perfil de rendimiento de la paciente coincida con el de una demencia tipo Alzheimer. Entonces, es importantísimo acudir con un especialista, es importantísimo obtener un diagnóstico, porque además hay diferentes tipos de demencias, y pues ya cuando uno tiene el diagnóstico empieza un viaje largo, pero con la información adecuada podemos hacer de este viaje algo mucho más llevadero y algo mucho más amoroso, tanto para el paciente como para los cuidadores. Entonces, la clave está en estar informados y en tener un diagnóstico a tiempo para que tanto el paciente como los cuidadores tomen las decisiones adecuadas. Y los espero para el siguiente video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Les deseo que tengan una muy linda tarde. Hasta luego.